El orbitador eterno de Mega Estación Asterisk flotaba en la fría oscuridad entre tres sistemas estelares que no pertenecían a ninguno de ellos. Ese era el punto, terreno neutro. Un lugar donde la guerra fue reemplazada por palabras y donde se suponía que las voces más fuertes, no los ejércitos más fuertes, debían ganar. Supuesto A. El salón de guerra dentro de la estación era enorme. El techo se extendía tan alto que la parte superior estaba escondida en la sombra. Las paredes estaban talladas con los nombres de todas las especies que habían firmado un tratado dentro de esta sala. 17 especies, cientos de guerras evitadas, miles de vidas salvadas por nada más que hablar. Hoy la sala estaba llena y cada asiento fue tomado. Delegados extranjeros con túnicas, armaduras y uniformes formales llenaron las filas curvas de asientos que rodeaban el piso central. Algunos tenían 4 ojos, otros no tenían ninguno. Algunos respiran a través de membranas en los lados de sus cuellos. Algunos eran tan grandes que se habían construido sillas reforzadas especiales para ellos. Todos eran diferentes, pero ahora mismo todos estaban viendo lo mismo. La delegación humana había llegado. Había 3 de ellos. 2 eran asistentes jóvenes que llevaban tabletas de datos y con expresiones nerviosas. El tercero era el comandante Ethan Rourke. Caminó despacio, no porque tuviera miedo, porque no tenía ninguna razón para apresurarse. Era un hombre de estatura promedio con el pelo castaño corto que había empezado a volverse gris en las sienes. Llevaba un abrigo diplomático oscuro, sin metales, sin decoraciones, sin armas en la cadera. Sus manos estaban a sus lados, su rostro estaba tranquilo y quieto, como un hombre esperando un tren. Miró a la mayoría de los extraterrestres mirando como la persona menos peligrosa en la habitación. La princesa Sarafene Valdoru ya estaba de pie cerca del piso central cuando llegó. Era valdoriana, alta y de piel pálida con marcas de plata a lo largo de su mandíbula que significaba que era de sangre real. Su gente era una de las más antiguas del cónclave, orgullosa, cuidadosa, elegante en todo lo que hacían. Había sido asignada como enlace diplomático de Rourke para la sesión, que consideraba un insulto a su rango, pero había aceptado sin mostrarlo. Miró a Rourke como alguien mira a un animal callejero que ha vagado en una cena formal. «Comandante Rourke», dijo, con la voz educada y genial. «Llegas a tiempo. Esto es alentador. Trato de serlo», dijo. Ella lo estudió por un momento. Sus ojos eran de un marrón pálido. Se movieron por la habitación lenta y cuidadosamente, tomando las salidas, la disposición de los asientos, el posicionamiento de los guardias de seguridad. Ella se dio cuenta de esto, pero no lo entendió. Ella pensó que estaba nervioso. Ella estaba equivocada. Comenzó la sesión. La disputa fue entre 2 facciones, el imperio valdoriano representado por la princesa Sarafene y el dominio Kree. Los Kree eran una especie guerrera, ancha, fuertemente construida con una gruesa piel de armadura de borde que era de color rojo oscuro y gris. Habían estado expandiendo su territorio durante las últimas 2 décadas, presionando contra los bordes del espacio valdoriano. El cónclave había convocado esta sesión para resolver el asunto pacíficamente. El Kree tenía otras ideas. Su principal delegado era un señor de la guerra llamado Gorath. Se paró en el centro del piso y habló en voz alta, y su voz rebotó en todas las paredes del pasillo. Habló de la debilidad del cónclave, habló de la inutilidad de los tratados, habló de cómo la fuerza real era el único idioma que valía la pena hablar. Luego miró a la delegación humana, y ahora, dijo Gorath, su dispositivo de traductor traduce sus palabras en un discurso plano y claro. El cónclave ha invitado a estas criaturas, estos humanos pequeños, de corta duración. Han estado en el espacio durante menos de 200 años. No tienen imperio, ni linaje antiguo, ni historia de guerra digna de mención. Hizo una pausa. ¿Por qué están aquí? ¿Qué ofrecen?
Nada. Son niños que han entrado en una habitación llena de adultos. Algunos delegados cambiaron incómodamente. Algunos observaron a Rourke para una reacción. La expresión de Rourke no cambió. Goreth presionó aún más. Se acercó a la delegación humana y señaló a Rourke directamente. Su representante, no lleva ningún arma, no ha traído ningún soldado, se para aquí con ropas suaves y espera sentarse a la mesa con poderes que han dado forma a la galaxia durante 1000 años. La boca ancha de Goreth se curvaba. La humanidad no tiene cabida en este cónclave, y lo demostraré. Metió la mano en su abrigo y retiró una ficha de combate formal, un disco plano de metal negro. Lo colocó en el suelo entre él y Rourke. La habitación estaba muy tranquila. Todos sabían lo que significaba el token. Juicio por combate, una antigua tradición en la ley de cónclave, rara vez invocada, pero nunca abolida. Cualquier delegado podría desafiar a otro para resolver una disputa a través del combate personal. Si Rourke se negaba, la delegación humana sería retirada formalmente de la sesión del cónclave. El asiento de la humanidad en la mesa, el asiento que habían trabajado durante años para ganar, se habría ido. Sarafene dio un paso adelante inmediatamente. «Esto es innecesario», dijo bruscamente. «El dominio Kree está usando la ceremonia como un arma. El cónclave debería honrar el cónclave, sus propias leyes». Goreth interrumpió, extendiendo sus brazos hacia los delegados. «¿O las princesas valdorianas ahora también hablan por los humanos? ¿Son tan débiles que necesitan que alguien más se niegue por ellos?» Sarafene se volvió hacia Rourke bajando la voz. «No aceptes, no puedes luchar contra él. Encontraremos otra manera. Negociaré una excepción. Existen procedimientos». «¿Cuánto tiempo tomará?», Rourke preguntó en voz baja. «Días, tal vez más largos, y durante esos días, la posición de la humanidad aquí». Ella no dijo nada. Ambos sabían la respuesta. Incierto, vulnerable, fácilmente socavado. Rourke miró la ficha de combate en el suelo, luego miró a Gorath, luego se inclinó, tomó la ficha y la sostuvo en su mano. La sala estalló. Los delegados se levantaron de sus asientos. Algunos gritaban en sus propios idiomas, algunos pidieron orden. El ruido rodó por la habitación como una ola. Sarafene agarró el brazo de Rourke con ambas manos y lo tiró medio paso hacia ella. «¿Estás loco?», ella dijo. La frialdad en su voz había desaparecido por completo. Su campeón ha matado a 32 oponentes en este ring. 32. Tiene 300 años. Él ha sido entrenado en combate desde antes de que su especie tuviera viajes espaciales. Eres un diplomático. Rourke miró su mano en su brazo, luego miró su cara. Ella estaba realmente alarmada. Ella no estaba haciendo preocupación por las cámaras. Ella en realidad no quería que él muriera. Lo encontró algo conmovedor. Sí, dijo simplemente, «Yo soy». Ella lo miró. Esa no es una respuesta tranquilizadora. No pretendía ser una respuesta tranquilizadora. Era el único verdadero. Él quitó suavemente su mano de su brazo y dio un paso adelante hacia el centro del piso. Colocó el token de combate frente a Gorath, el gesto formal de aceptación. La sala cayó lentamente en un silencio aturdido y crepitante. Goreath miró hacia abajo en la ficha, luego hacia arriba en Rourke. Algo se movió a través de los ojos del señor de la guerra. No emoción, no respeto, algo mucho más simple. Él ya estaba pensando en lo rápido que iba a hacer. Él ya estaba decidiendo sin querer que esto había terminado. Esa pequeña suposición en una sala llena de guerreros y diplomáticos experimentados pasó completamente desapercibida para casi todos. Casi el viejo general valdoriano en los asientos superiores, el alto mariscal Dreven Valkas, que había luchado en 11 guerras y sobrevivido a cada una de ellas, había estado observando a Rourke desde el momento en que el humano entró por la puerta. Había visto los ojos moverse por la habitación. Él había visto la mano quedarse quieta, había visto la cara permanecer vacía y tranquila, incluso cuando Goreath señaló e insultó y provocó.
Ahora vio a Rourke aceptar el desafío con la tranquila simplicidad de un hombre que aceptaba una reunión. Drevan Wallace no dijo nada. Dobló sus grandes manos en su regazo y observó. Y por primera vez en muchos años, sintió algo que no esperaba sentir en una sala diplomática. Se sentía incómodo. El anillo de combate estaba en la cubierta inferior del árbitro eterno, directamente debajo del salón de guerra. Era un amplio espacio circular de unos 40 metros de ancho con un suelo de piedra liso y paredes que se curvaban suavemente en los bordes. No había armas dispuestas ni herramientas, solo el anillo, el piso y las 2 personas paradas en él. Las gradas estaban llenas. La noticia se había extendido por la estación rápidamente. Los humanos habían aceptado un desafío de combate. Cada delegado, cada asistente, cada trabajador de la estación que podía encontrar una razón para estar cerca del nivel de observación estaba allí. El anillo se transmitía en directo a través de todos los canales de comunicación del cónclave. 17 especies observaron desde los asientos. Cientos de miles más vieron desde las pantallas de toda la estación y en los barcos cercanos. Sarafin se sentó en la primera fila de las gradas, con las manos dobladas firmemente en su regazo. Ella había intentado 2 veces más para detener esto. Ella había hablado con 3 funcionarios diferentes del cónclave, había citado 4 códigos de procedimiento, nada de eso había funcionado. El reto había sido aceptado, el token había sido colocado, la ley era la ley. Ahora se sentó y esperó y se esforzó mucho por prepararse para algo que no quería ver. Gore entró en el ring desde el lado más alejado. Él no llevaba ninguna armadura, él no lo necesitaba. Su piel era naturalmente gruesa, en capas como placas entrelazadas, y siglos de combate la habían dejado aún más difícil. Era enorme, ancho en el hombro, pesado en el pecho, con brazos que eran más largos que el torso de un humano adulto. Se movió con la confianza fácil y continua de algo que nunca había estado en peligro de perder una pelea. Él levantó un puño hacia la multitud. La delegación de Cree rugió. Varias otras secciones de las gradas se unieron. Rourke entró por el lado opuesto. Entró con el mismo abrigo diplomático que había usado arriba, se había quitado la chaqueta exterior y había rodado sus mangas hasta el codo. Él no llevaba ninguna armadura, él no llevaba nada. Sus manos estaban vacías y relajadas a sus lados. Él no miró a la multitud en absoluto. Miró a Goreth de la manera en que una persona mira un mapa que están tratando de memorizar. El oficial de combate del cónclave entró en el centro del ring, pronunció las palabras formales que se habían dicho antes de 1000 duelos en esta sala, y luego dio un paso atrás. La pelea comenzó. Goreth se movió primero. Él siempre se movía primero. En 32 peleas, él siempre había sido el que cerraba la distancia para tomar el control, para establecer los términos del compromiso. Cruzó la mitad del anillo en 4 largos pasos y balanceó un pesado brazo derecho en la cabeza de Rourke. Rourke dio un paso hacia la izquierda, no hacia atrás, no lejos, hacia un lado. El golpe pasó lo suficientemente cerca como para remover el aire cerca de su oído, y Rourke ya se movía de nuevo antes de que terminara, dando vueltas, siempre moviéndose, manteniendo la misma distancia entre él y Gore, como si esa distancia fuera algo que había medido y decidido. Goreth se volvió y volvió. Esta vez se desmayó y golpeó alto. Era un movimiento que había trabajado en soldados, guerreros y combatientes entrenados que lo habían estudiado y aún no podían detenerlo en el momento. Rock dio un paso a la derecha no en el golpe, alrededor de él. Se movía como el agua, encontrando un camino alrededor de una piedra. Él no esquivó dramáticamente. Él no saltó ni rodó. Simplemente no estaba donde llegó el golpe. La multitud estaba callada. Habían esperado algo ruidoso y rápido. Esto no era ninguno. Goreth entró de nuevo, más fuerte esta vez, y atrapó a Rourke en el hombro con un golpe de mirada. No fue un éxito completo, pero incluso un golpe de Gore fue como ser golpeado con una pieza de maquinaria pesada. Rourke se tambaleó 2 pasos hacia los lados.
Él bajó brevemente sobre una rodilla, su hombro cayó en un ángulo que sugería que algo dentro de él había sido gravemente herido. La delegación artesanal aplaudió. Sarafene presionó sus manos con más fuerza una contra la otra en su regazo. Entonces Rourke se levantó, se puso de pie, rodó su hombro lesionado una vez, probándolo lentamente, y miró a Goreth con la misma expresión que había estado usando desde que comenzó la pelea. Tranquilo, todavía, atento. Estaba respirando más fuerte ahora, y había sangre corriendo desde algún lugar por encima de su oreja donde había golpeado el suelo. Pero él estaba mirando a Goriath de manera diferente a como lo había hecho hace un momento. Parecía que acababa de aprender algo útil. Guad atacó de nuevo y esta vez cometió una serie de fuertes ataques diseñados para abrumar, para no dar espacio para respirar, moverse o pensar. Él había terminado las peleas de esta manera. Terminó la mayoría de sus peleas de esta manera. Los oponentes rompieron bajo la presión o cometieron errores desesperados tratando de escapar de ella. Rohr no hizo ninguno. Absorbía 2 de los golpes, uno en las costillas, uno en el antebrazo que levantó para bloquear parcialmente un golpe dirigido a su garganta. Ambos claramente duelen. Él no hizo ningún sonido, siguió moviéndose lateralmente, siguió dando vueltas, mantuvo esa misma extraña distancia medida. Después de que el segundo golpe aterrizó, tropezó, y por un momento parecía que sus piernas podrían ceder. Luego estudió y la mirada en su rostro. La mirada en su rostro molestó a la gente, molestó a los analistas alienígenas que ejecutaban programas de evaluación de combate en la cabina de transmisión. Su software marcó sus patrones de movimiento como asterisco que no coincide con la base de datos. No estaba luchando como ninguna especie en sus registros. Él no estaba tratando de conseguir éxitos. No estaba tratando de crear aperturas. No mostró ninguna agresión, ningún intento de ganar. Cada modelo que tenían predijo que debería estar tratando de terminar la pelea. En cambio, parecía estar haciendo lo contrario. Parecía estar tratando de hacerlo durar. En las gradas, un teórico del combate valorano se inclinó hacia la persona a su lado y dijo en voz baja: «Algo está mal. No está mal como el humano estaba perdiendo. Incorrecto como si el humano estuviera haciendo algo que no podían clasificar». En el mostrador de difusión, un comentarista le dijo a su compañero: «El humano sigue teniendo un mal desempeño. Ha recibido 4 éxitos significativos y no ha conseguido ninguno. Goreth tiene claramente el control de este compromiso». Su compañero, un ex soldado del colectivo Dukan, no respondió de inmediato. Ella estaba mirando el anillo. Ella estaba observando la forma en que Rourke se movía después de cada golpe. Ella estaba mirando donde él se movía, no al azar, no lejos de Goriath, pero siempre hacia los lados, siempre ligeramente diferente de la última vez, como si estuviera probando diferentes ángulos. Finalmente dijo: «No está funcionando mal. Él está actuando muy deliberadamente. Su pareja la miró. Él está perdiendo». Ella mantuvo sus ojos en el anillo. «Sí», dijo lentamente. «Creo que ese es el punto». Abajo en la primera fila, Sarafene había dejado de mirar a Rourke. Había empezado a ver a Goriath y notó algo que le hizo caer el estómago. Gore estaba frustrado. Ella había visto a Goriath pelear antes en grabaciones y en persona. Ella conocía su rostro cuando él tenía el control. Ella conocía su rostro cuando una pelea iba como él esperaba. Esta no era esa cara. Su mandíbula estaba apretada. Sus ataques llegaban un poco más rápido que su ritmo medido habitual. Estaba presionando cuando no necesitaba presionar Paquet. Estaba atacando con más fuerza de la que requería la situación. Él estaba reaccionando. El humano no lideraba esta lucha, él no lo estaba ganando, pero de alguna manera, sin lanzar un solo golpe, estaba haciendo reaccionar a Goriath, tirando del Señor de la Guerra hacia adelante, dirigiendo su movimiento, haciendo que comprometiera energía y atención y se concentrara en una forma de lucha que alguien más había decidido silenciosa e invisiblemente. Ella se levantó lentamente de su asiento.
A su alrededor el ruido de la multitud continuó. La gente pedía a Goliath que lo terminara. La gente discutía sobre la mala actuación del ser humano. La gente hizo apuestas sobre cuántos minutos más duraría. Sarafene se paró con las manos a los lados y sintió algo frío caminar a través de ella. Ella había crecido entre los soldados, había entrenado con los mejores peleadores de la historia valdoriana. Ella sabía la diferencia entre alguien que estaba perdiendo una pelea y alguien que estaba haciendo algo completamente distinto. Ella comenzó lentamente y con gran horror a entender lo que estaba viendo. Ella se sentó. Ella no dijo nada a nadie. Ella cruzó sus manos en su regazo de nuevo y miró el anillo con ojos amplios y quietos. Ella esperó. Ella no estaba segura de querer ver lo que venía después. Habían pasado 14 minutos. 14 minutos fue mucho tiempo para una pelea como esta. La mayoría de las peleas de Goliath terminaron en menos de 3. El más largo contra un capitán de la guerra Dukan, que había sido considerado imbatible, había durado 9 minutos y 40 segundos. Ese fue el récord. La gente todavía hablaba de ello. Esta pelea fue a los 14 minutos y el humano seguía en pie, apenas pero de pie. RK había recibido 7 éxitos significativos. Su ojo derecho estaba hinchado, en su mayoría cerrado. Su labio inferior estaba dividido. Su camisa diplomática, que ya le faltaban 2 botones, estaba oscura con sangre en el lado izquierdo, donde un golpe en las costillas había roto al menos 2 de ellos. Respiró con una ligera captura cada vez que su pecho se expandía. Cada paso que daba en su pierna derecha era un poco menos estable que el anterior. Todavía estaba en movimiento, todavía dando vueltas, todavía mirando. Gore respiraba más fuerte de lo que debería haber estado. Él no lo habría admitido, no frente a la multitud, no a su propio pueblo, no a sí mismo si hubiera podido evitarlo. Pero su respiración era más fuerte. Sus huelgas tardaron medio segundo más en cargar. Su lado izquierdo, el lado que favorecía cuando estaba cansado, estaba girando unos grados más abierto de lo que debería haber sido. No estaba agotado, pero le estaba pasando algo que era más difícil de nombrar que el agotamiento. Sentía que no estaba solo en la toma de decisiones sobre esta pelea. Siguió atacando al humano, siguió golpeándolo, siguió conduciéndolo de vuelta, siguió pensando que el siguiente golpe lo terminaría. Y el humano no terminaba, seguía levantándose, seguía dando vueltas hacia el mismo lado, seguía mirándolo con ese único ojo abierto y esa expresión completamente ilegible. Goreth había luchado contra seres que gritaban cuando estaban heridos, seres que lloraban, seres que rogaban, seres que callaban con furia. El humano lo observó. Cada vez que Goreth daba un golpe y el humano se tambaleaba, Goreth sentía medio segundo de alivio. Y entonces el humano se estabilizó, y la observación comenzó de nuevo, y el alivio se evaporó. Fue profundamente inquietante. En la cabina de transmisión, los analistas se habían quedado callados. El software había dejado de intentar clasificar el patrón de movimiento de Rourke y simplemente había marcado todo el compromiso como asterisco fuera de los parámetros de referencia. Los comentaristas se habían quedado sin cosas que decir que tenían sentido. Uno de ellos describía la lucha como una lenta derrota para el ser humano. El otro había dejado de estar de acuerdo con él hace 4 minutos y no había dicho nada desde entonces. En la multitud el ruido había cambiado. Había empezado como un aplauso. Entonces se volvió curioso. Ahora era algo entre tensión y confusión. Nadie podía explicar lo que estaban viendo. El humano estaba perdiendo, claramente perdiendo. Pero la sensación en la habitación no era la sensación de ver a alguien perder, era la sensación de ver suceder algo que nadie tenía un nombre. Sarafene estaba de pie. Ella se había puesto de pie sin darse cuenta de que lo había hecho. Ella estaba protagonizando el ring con ambas manos presionadas contra sus muslos. Ella había estado viendo a Gore moverse durante los últimos 5 minutos y la imagen se había vuelto lo suficientemente clara como para hacerla sentir enferma.
Rourke había caminado a Goreth a través del ring 4 veces en los últimos 8 minutos. Siempre la misma forma general. Dibujarlo a la izquierda, absorber un golpe, desviarse a la derecha, absorber un golpe, dar vuelta atrás, absorber un golpe. Cada vez ligeramente diferente en los detalles, cada vez lo mismo en el resultado. Goreth estaba ahora de pie en el extremo izquierdo del ring, su espalda más cerca de la pared curva que del centro. Su peso cambió sutilmente hacia adelante porque estaba cansado de perseguir algo que no dejaría de moverse. Su lado izquierdo estaba abierto. La pared detrás de él redujo su capacidad de dar un paso atrás. Su peso hacia adelante significaba que un cambio brusco de dirección le llevaría medio segundo extra para corregir. Todo eso había sido construido pieza por pieza, golpeado por golpe. Durante 14 minutos, mientras parecía que simplemente estaba sobreviviendo, Rourke había reunido un conjunto específico de condiciones en un lugar específico del ring. Él no había estado absorbiendo éxitos, él había estado pagando por información. Cada golpe que había dejado aterrizar, cada uno que podría haber hecho más para evitar, le había comprado algo. Un cambio de peso confirmado, un tiempo de reacción medido, un ángulo preferido identificado. Había estado rellenando una foto de exactamente cómo se movía Goreth y exactamente lo que haría cuando estuviera cansado y apremiante y seguro de la victoria. Y ahora la imagen estaba completa. Sarafini abrió la boca. «¡Detente!», ella gritó. Su voz cortó el ruido de la multitud como una hoja, las cabezas giradas. Los delegados la miraron. Estaba de pie en la primera fila, con sus marcas baldorianas plateadas afiladas contra su rostro pálido, una mano ahora extendida hacia el anillo. «¡Detengan la pelea!», ella gritó, y su voz llevaba todo el peso de la autoridad real y el terror genuino en igual medida. «¡Detente! El humano ya no está peleando». Ella respiró agudamente. «Él está cazando». Las palabras llegaron a la habitación de la manera en que un silencio repentino golpea a una multitud. La gente dejó de hablar, el ruido de la multitud cayó a casi nada en el espacio de 2 segundos. Cada ojo en las gradas se movió hacia el ring, y en ese silencio repentino, todos lo vieron al mismo tiempo. El humano se movía, no la cuidadosa, dando vueltas, absorbiendo daños que había estado haciendo durante 14 minutos. Se movía con dirección ahora, cortando el ring en un ángulo que era repentino y rápido, y nada como todo lo que había mostrado durante toda la pelea. Su pierna lesionada golpeó el suelo con fuerza y la empujó sin dudarlo. Su ojo hinchado no importaba. Sus costillas rotas no importaban. Ninguno de los daños importaba en este momento porque este momento era para lo que había sido. Gore reaccionó. Ese era el problema. Reaccionó de la manera en que Rourke había pasado 14 minutos enseñándole a reaccionar. Cambió su peso a la izquierda porque ese era el lado del que R siempre había venido en las últimas etapas de cada intercambio. Levantó el brazo derecho porque ese era el brazo que solía cubrir cuando lo presionaban. Se inclinó ligeramente hacia adelante porque estaba cansado y su cuerpo estaba tratando de enfrentar la amenaza de frente. Rourke fue correcto. Dejó caer el hombro y cambió su línea completamente en la última zancada. Un cambio de dirección tan agudo que no debería haber sido posible de un hombre con costillas rotas y una pierna dañada. Él vino bajo y a la derecha de Goliath, dentro del brazo levantado, dentro del arca de cualquier contraataque significativo. Goreth no tenía nada en esa posición que pudiera llegar a él a tiempo. Rourke lo golpeó una vez con el codo contra la articulación donde el cuello blindado de Goliath se encontró con la base de su cráneo, un lugar que Rourke había estado midiendo y observando durante 14 minutos. El golpe no fue grande y no tenía que serlo. Aterrizó en el punto exacto donde incluso una gruesa armadura alienígena tenía una brecha donde incluso siglos de endurecimiento biológico dejaron algo vulnerable. Las rodillas de Gore se doblaron. Rourke estaba detrás de él antes de que terminara de caer, y cuando el señor de la guerra golpeó el suelo, Rourke bajó con él,
con la rodilla en el pecho de Goliath, con todo su peso presionando al señor de la guerra. Su mano derecha bajó en el suelo del anillo y encontró el fragmento de piedra que había estado allí desde el minuto 7. Una pequeña pieza se soltó del borde del anillo que Rourke había notado y no tocado, y esperó la posición correcta para usar. Él lo tenía ahora. Presionó el borde irregular contra el lado de la garganta de Goreth, el único lugar donde la fisiología de Kree dejó una vulnerabilidad real y la mantuvo allí. El anillo era absolutamente silencioso. Goreth se acostó boca arriba y miró al humano encima de él con la piedra en el cuello y el único ojo medio abierto mirándolo sin ira, sin triunfo, sin crueldad. Solo esa atención constante del paciente. Rourke miró lentamente desde Goliath hacia la delegación Kree en las gradas. Él mantuvo su mirada por un largo momento. Entonces habló y su voz era tranquila y clara y llevaba perfectamente en el completo silencio del salón. La humanidad acepta tu rendición. Él no lo gritó, él no lo necesitaba. Las palabras cayeron en el silencio como una piedra caída en agua tranquila, y las ondas salieron en todas direcciones, y durante mucho tiempo nadie en esa sala dijo nada. Las horas después de la pelea eran ruidosas en todas partes, excepto donde estaba Rourke. En los pasillos de las estaciones, en los salones delegados, en las salas de transmisión y centros de comunicación y cuartos privados de todas las especies representadas en el árbitro eterno. La pelea era el único tema. Cada pantalla llevaba una repetición, cada analista tenía una opinión. Todas las delegaciones estaban enviando mensajes urgentes a casa. El dominio Kree había admitido formalmente el desafío de combate. Su delegado principal había dicho las palabras requeridas con una voz completamente despojada de su arrogancia anterior. Goreth había sido ayudado a salir del ring por dos de su propia gente, con la cabeza baja. Su enorme marco parecía de alguna manera más pequeño que hace una hora. No había mirado a Rourke cuando se fue. Otras tres facciones, el colectivo Moren, la Asamblea Vet y la Alianza de Comercio Soberano, habían retirado silenciosamente las propuestas territoriales agresivas de la agenda de la sesión antes del final del día. Estas propuestas aún no se habían discutido públicamente. Solo habían existido en documentos de planificación privados. Nadie había anunciado su retirada. Simplemente habían sido eliminados sin explicación, como si nunca hubieran existido. Rourke estaba en la bahía médica. Se sentó en una cama estrecha mientras un oficial médico del cónclave, un ser delgado y formado con manos cuidadosas, trabajaba en sus costillas. El proceso incluyó un pequeño dispositivo portátil que generaba vibraciones a una frecuencia que ayudaba a sanar los huesos alienígenas. La biología humana era lo suficientemente diferente como para que el oficial tuviera que seguir revisando sus materiales de referencia. Parecía personalmente ofendida por la cantidad de huesos que Rohr había permitido que se rompieran. «Permitiste que al menos 2 de estos sucedieran», dijo, ejecutando el dispositivo a lo largo de su lado. «Este patrón de fractura no muestra ningún intento de reducir el impacto. Te moviste al golpe, sí», dijo Rohr. Ella lo miró. ¿Por qué? Necesitaba saber cuánta fuerza puso en ese golpe en particular desde ese ángulo en particular. La única forma de saberlo era sentirlo. Ella lo miró fijamente por un momento. Luego volvió al trabajo y no hizo más preguntas. Sus 2 asistentes se sentaron en la esquina de la bahía médica y no hablaron. Habían visto la pelea. Ambos tenían la mirada de personas que estaban reorganizando silenciosamente todo lo que creían entender sobre el hombre para el que trabajaban. La puerta se abrió. El Alto Marshal Dreven Valkas entró en la bahía médica. Era viejo incluso para un Valdoran, que era muy viejo para cualquier estándar. Su rostro estaba fuertemente alineado. Sus marcas de plata se habían desvanecido a un gris opaco con la edad. Llevaba un uniforme liso, sin decoraciones, sin insignias de rango. Él no los necesitaba. Cualquiera que conociera la historia valdoriana reconoció su rostro. Miró a los asistentes de Rourke.
Entendieron sin que se les dijera y salieron de la habitación. Miró al oficial médico. También entendió y se mudó al otro lado de la bahía, dándoles espacio. Drevan. Való sacó una silla de contra la pared, la colocó cuidadosamente frente a la cama de Rourke y se sentó. Estuvo callado por un largo momento, estudiando lo humano con la atención enfocada de un hombre que había pasado 300 años aprendiendo a leer a la gente. «Usted ha hecho algo hoy», dijo finalmente, «que no he visto en 3 siglos de guerra». Rourke no dijo nada. Él esperó. «He leído textos antiguos», continuó Drevan, «registros arqueológicos, notas de los primeros exploradores valdorianos que estudiaron mundos de carenado preespacial. Había una especie extinta hace mucho tiempo que llamamos el Velcara en nuestros registros. Nunca supimos cómo se llamaban a sí mismos. Eran depredadores. No el más grande, no el más rápido, pero sobrevivieron en un ambiente lleno de cosas mucho más grandes y mucho más peligrosas que ellos mismos». Hizo una pausa. «¿Sabes cómo lo hicieron?» «Podría tener una idea», dijo Rohr. «No lucharon contra sus presas. Lo siguieron. Lo vieron. Aprendieron cada hábito, cada debilidad, cada patrón. Se hicieron incómodos a propósito. Se acercaban a la presa, la dejaban cargar, absorbían el golpe de advertencia y usaban la información. Mapearon el peligro completamente antes de comprometerse con la muerte». La voz de Drevan era muy nivelada. «Pensamos que esta estrategia era única para ellos. Un accidente evolutivo, algo que murió con ellos. La habitación estaba tranquila. Aparentemente», dijo Drevan, «no lo hizo». Rourke lo miró constantemente. «Los Velcara suenan como animales interesantes. Eran animales aterradores», dijo Drevan simplemente, «porque eran pacientes. No podías intimidarlos, no podías asustarlos, no se podía hacer retroceder siendo grandes, ruidosos o peligrosos. Lo único que hicieron esas cualidades fue darles más información. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Encontramos restos de presas que habían muerto de agotamiento, no de lesiones. Habían sido seguidos durante días, probados y retirados, y probados de nuevo hasta que no les quedaba nada, y solo entonces se comprometió el Velcara». Rourke se quedó callado por un momento. «Lo llamamos casa de persistencia». «¿Qué? Ese es el nombre humano. Casa de persistencia. Corrimos animales de presa a través de terrenos abiertos durante horas, a veces un día entero, y no fuimos más rápidos que ellos. No podíamos superarlos. Simplemente no paramos. Seguimos siguiendo hasta que se sobrecalentaron, hasta que sus piernas cedieron, hasta que simplemente no les quedaba nada. Luego caminamos y lo terminamos». Hizo una pausa. «Lo hemos estado haciendo durante unos 200,000 años». Drevan Valka se sentó en su silla. Era un hombre que había procesado información extraordinaria muchas veces en su larga vida. Había escuchado cosas que cambiaron su comprensión de la galaxia. No fue sacudido fácilmente. Él estaba sacudido ahora. «¿Cuántos humanos luchan como tú?», preguntó. Era la misma pregunta que Sarafenne haría más tarde, aunque todavía no lo sabía. «No es una técnica», dijo Rourke. «Es una herencia. Cada ser humano proviene de una larga línea de criaturas que sobrevivieron haciendo exactamente lo que hice hoy. No por ser la cosa más fuerte en el medio ambiente, sino por ser el más paciente, el más adaptable y el más dispuesto a absorber incomodidad a cambio de información». Miró hacia abajo a sus costillas vendadas. «Algunos de nosotros lo hemos desarrollado más que otros, pero su forma está en todos nosotros». La puerta se abrió de nuevo y Sarafenne entró. Claramente había estado parada afuera por algún tiempo, trabajando el nervio para entrar o trabajando hasta el nervio para decir lo que tenía que decir. Miró a Drevan. Ella miró a Rohr. Ella dijo, «¿Fue algo real?» Rohr la miró. «Las heridas», dijo. Su voz estaba controlada, pero solo el tropiezo, los momentos en los que parecía que estabas a punto de colapsar. ¿Alguna vez estuvo realmente en peligro o fue parte del plan? Rourke se quedó callado por un momento, no porque estuviera considerando mentir,
porque estaba encontrando la respuesta más precisa. Por supuesto, estaba en peligro, dijo. Ese era el punto. Ella lo miró fijamente. Explicó que si yo no estaba realmente en peligro, no podía medir con precisión cómo luchó cuando pensaba que estaba ganando. El dolor te dice la verdad. Un ejercicio de entrenamiento controlado contra un oponente cooperativo te dice una versión de la verdad. El peligro real, la amenaza física real, obliga a ambos a ser exactamente quienes son, sin rendimiento, sin técnica, solo realidad. Hizo una pausa. Necesitaba su realidad. La única manera de conseguirlo era ponerme dentro. Sarafín lo miró durante mucho tiempo. «Dejas que te lastime», dijo lentamente, «para que sus ataques fueran honestos. Sí, y la piedra. Lo vi en el minuto 7. Lo dejé allí y construí la posición a su alrededor durante los siguientes 7 minutos. Ella se apartó de él y se enfrentó a la pared por un momento. No estaba emocional de ninguna manera que hubiera admitido, pero necesitaba un segundo. Drevan Valka se paró de su silla. Se enderezó lentamente con la cuidadosa dignidad de un hombre muy viejo que había mantenido su porte a través de cosas que habrían roto a la mayoría de la gente. Se volvió hacia Rohr. Levantó el puño derecho y lo presionó contra el pecho sobre el corazón. Era el saludo valdoriano, el reservado solo para iguales, solo para personas que se lo habían ganado haciendo algo con lo que no se podía discutir. Lo sostuvo durante 3 segundos completos. Luego bajó la mano, asintió una vez y salió de la habitación sin decir una palabra. Sarafene lo vio irse. En 300 años nunca había visto a Drevan Valkas dar ese saludo a nadie fuera del ejército valdoriano. Se volvió para mirar a Rourke sentado en la cama médica, magullado y vendado y completamente tranquilo. Ella no tenía idea de qué decir. La plataforma de observación en el nivel superior del árbitro eterno era pequeña y en su mayoría olvidada. Se había incorporado en el diseño original de la estación como un lugar para la reflexión tranquila, un compromiso exigido por una de las especies fundadoras, que creía que cualquier lugar donde se impidieran las guerras también debería tener un lugar para pensar sin ruido. A lo largo de las décadas, la mayoría de los delegados habían olvidado que existía. Sarafini lo había encontrado hace 12 años en su primera visita a la estación. Ella nunca se lo había contado a nadie. Era, que ella supiera, el único lugar verdaderamente privado en una estación construida enteramente alrededor de la presencia de otras personas. Ella fue allí después de salir de la bahía médica. Se paró en la amplia vista y miró las estrellas. 3 sistemas estelares diferentes eran visibles desde este ángulo. Son ligeros, fríos, impacientes e indiferentes a todo lo que había sucedido hoy. El gigante gaseoso del sistema más cercano, una cosa púrpura y marrón masiva que no tenía nombre en ningún idioma, solo un número de catálogo, colgaba en la oscuridad como un hematoma. Ella había estado allí durante 20 minutos cuando escuchó la puerta detrás de ella. Ella no se dio la vuelta. Ella sabía quién era por el sonido de los pasos, ligeramente desiguales, favoreciendo la pierna izquierda para quitar la presión de la derecha donde la rodilla dañada había sido envuelta. Ella lo había visto salir de la bahía médica hace 1 hora. Ella había memorizado el sonido sin querer. Rourke vino a estar a su lado en el mirador. Se había convertido en una camisa gris lisa. Su rostro estaba limpio, pero aún mal marcado. El ojo hinchado había bajado ligeramente, pero permanecía casi cerrado, y los cortes en su mejilla y labio habían sido sellados con algo que el oficial médico había aplicado. Se movió con cuidado. Una mano ocasionalmente tocó sus costillas envueltas cuando pensó que nadie estaba mirando. Miró las estrellas. Ninguno de ellos habló por un tiempo. El silencio no fue incómodo. Tenía la calidad de 2 personas que se habían quedado sin cosas fáciles de decir y que aún no estaban preparadas para las más difíciles. Sarafene habló primero. «¿Cuántos humanos luchan como tú?», ella preguntó. Rourke inclinó ligeramente la cabeza. Era la misma pregunta que Drevan Valkas había hecho, aunque ella no lo sabía. Él lo pensó genuinamente antes de responder.
Ella podía verlo en la forma en que él hizo una pausa, mirándola, sino al gigante gaseoso púrpura fuera del mirador. No es realmente un estilo de lucha, dijo finalmente. Es más como una forma de pensar. Y sí, la mayoría de nosotros, de una forma u otra, lo hemos estado haciendo durante unos 200,000 años. Solíamos hacerlo con lanzas y tierra abierta en lugar de un anillo de combate. Ella absorbió esto, toda tu especie, dijo lentamente. Evolucionó como depredadores de persistencia. No solo peleas conflictos, los persigues. Absorbes el daño y recopilas información y esperas el momento adecuado a través de los días, a través de los años. Ella hizo una pausa. A través de las generaciones. Somos muy buenos para no parar. Estuvo de acuerdo. Esa es una cualidad aterradora. Tiene sus usos. Ella lo miró de lado. Lo dices muy casualmente. Es lo que es, dijo. No elegimos cómo evolucionamos. Terminamos como lo que sobrevive a todo lo demás en el medio ambiente, y luego nos llevamos esa calidad con nosotros cuando construimos ciudades, gobiernos y barcos. Él estaba callado por un momento. A veces causa problemas. Los humanos también son muy buenos persiguiendo cosas que no vale la pena perseguir. Rencores, malas ideas, conflictos que deberían haber terminado hace mucho tiempo. La misma cualidad que nos hace efectivos nos hace difíciles. También escribes poesía. Ella dijo que salió un poco extraño. Ni una pregunta, ni una declaración. Él la miró. Usted lo ha dicho esta mañana. Dijiste que los humanos escriben poesía y lloran música y son buenos para disculparse. Ella tenía el recuerdo específico de ello, las palabras exactas. He estado pensando en eso todo el día. Parece imposible que la misma especie haga ambas cosas. La mayoría de las cosas que son ciertas parecen imposibles hasta que has visto suficientes. Rourke dijo, «Contenemos multitudes». Esa es la frase. Significa que tenemos contradicciones y de alguna manera seguimos moviéndose de todos modos. Miró hacia las estrellas. Somos la especie que hizo matar a los animales de presa a través de campos abiertos durante 200,000 años. Y también somos la especie que se detuvo a pintar cuadros de esos animales en las paredes de las cuevas después. Ambas cosas son reales. Ambas cosas somos nosotros. Sarafene estaba callada. Ella estaba pensando en las pinturas rupestres. Ella no sabía de ellos. Ella lo archivó junto a todo lo demás que había archivado hoy. Una creciente colección de cosas sobre la humanidad que no encajaban con la forma que ella había asumido que encajarían. «El cónclave te va a tener miedo», dijo. Ella lo decía en serio como una observación. Salió sonando casi como una advertencia. Rourke asintió lentamente. «Sí. No por lo que hiciste hoy específicamente, por lo que significa. Porque si un diplomático, un hombre enviado aquí para hablar y negociar y firmar papeles, puede hacer lo que hiciste hoy, entonces, ¿qué dice eso acerca de tus soldados, tus generales, tu gente que no ha estado haciendo nada más que prepararse para el conflicto toda su vida? Dice algo preciso», dijo Rohr. «¿No te preocupa? Ser temido no siempre es lo mismo que estar seguro». Él pensó en esto seriamente. Ser temido puede ser un problema. Sí, pero ser subestimado es peor. El dominio cree no vino aquí hoy para negociar. Vinieron aquí para demostrar que la humanidad era demasiado débil para ser objeto de negociaciones. Si hubiera rechazado el desafío o perdido, la posición de la humanidad en este cónclave se habría utilizado para trabajar silenciosamente contra nosotros durante la próxima década. Cada concesión, cada tratado, cada acuerdo se habría construido sobre la suposición de que los humanos podrían ser presionados. Hizo una pausa. Ahora no lo será. No, dijo que no. Miró hacia las estrellas, al espacio humano, una sección relativamente pequeña y reciente de la galaxia, aún en crecimiento, aún encontrando su forma. Había pasado el día pensando que estaba viendo a la humanidad revelar lo que era por primera vez. Ella estaba empezando a entender que eso no estaba del todo bien. La humanidad siempre había sido así.
Lo que había sucedido hoy era simplemente que el resto de la galaxia finalmente había estado en la misma habitación cuando la máscara se deslizó. «Ibas a perder», dijo en voz baja. En varios momentos, realmente creía que ibas a perder. «Eso era importante», dijo. Si se pareciera a una estrategia desde el principio, Goreth habría cambiado su enfoque. La actuación tenía que ser lo suficientemente real como para que se mantuviera comprometido con sus suposiciones, lo que significaba que tenía que comprometerme con las mías. Se tocó las costillas brevemente. El riesgo no está separado del método, es el método. Ella se volvió para enfrentarlo completamente. Entraste allí hoy sabiendo que podrías no salir. Sí. ¿Y aceptaste eso? Sí. Por un asiento en una mesa, dijo, por la posición de la humanidad en un consejo político. Él la miró directamente con el ojo marrón tranquilo y el hinchado, y ella entendió por la mirada que había dicho mal. No por un asiento, dijo, por lo que significa el asiento en los próximos 100 años. Por cada negociación y cada tratado y cada pequeño conflicto que se resuelve sin convertirse en una guerra porque la humanidad estaba presente y tomada en serio, por las personas que nunca tienen que luchar porque las cosas correctas se establecieron aquí hoy. Hizo una pausa. Eso parecía valer la pena el costo. Sarafene lo miró durante mucho tiempo. Ella pensó en todo lo que había asumido cuando él había entrado en el salón de guerra esa mañana. El pelaje liso, la manera tranquila, la falta de armas o armaduras o cualquier cosa que parezca fuerza. Ella lo había mirado y visto a alguien que no pertenecía. Ella lo había estado leyendo de la manera en que Prey lee a un depredador que no se parece a uno. Ella se volvió hacia el puerto. Las estrellas eran las mismas que siempre habían sido, frías y pacientes e imposiblemente lejos. El cónclave observará a la humanidad de manera muy diferente a partir de hoy, dijo. Bien, dijo Roar simplemente. Se enderezó lentamente, con cuidado con las costillas, y volvió a ponerse la chaqueta. Miró alrededor de la pequeña plataforma de observación, disfrutando del espacio, el mirador, la vista, con esa misma atención silenciosa que dio a todo. «Gracias por este lugar», dijo. «Es un buen lugar para pensar». Ella no le preguntó cómo había sabido que era suyo. Se acercó a la puerta, la abrió y volvió a entrar. Sarafene se quedó en el mirador. Ella se quedó allí durante mucho tiempo, mirando las estrellas, a la oscuridad entre ellas y a la pequeña parte creciente de la humanidad. Pensó en la persistencia, en la paciencia, en la calidad de no parar, en seguir algo a través del campo abierto durante días y días hasta que no le quedaba nada. Pensó en una especie que había llevado esa cualidad desde cuevas y llanuras abiertas hasta la oscuridad entre mundos. Pensó no por primera vez, sino más claramente que nunca, que la galaxia aún no había entendido lo que había dejado entrar por el frío. Ella pensó que podría llevar mucho tiempo entenderlo. Ella pensó que ya podría ser demasiado tarde